La clásica pregunta, ¿cómo leer el Cosmer? He aquí mi respuesta personal. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo un video que puede que no sea nada original. Me he pasado viendo TikToks, me he pasado viendo Instagram, me he pasado viendo videos de YouTube y créanme que este es lejos de ser el primer video que habla de este tema. Sin embargo, yo quería hacer mi visión personal de cuál es lo que yo considero importante a la hora de leer el Cosmer y si ustedes son como yo completistas del Cosmer, cuáles son las opciones, cuáles son las ideas, cuáles son los tips que les puedo dar para hacer de esta su experiencia mucho más atractiva, mucho más fructífera, mucho más satisfactoria. Al fin y al cabo, el Cosmer es gigantesco hoy en día. Acuérdense que ya la gente lo conoce, o los que nos gusta leer lo conocemos como una especie de MCU literario. Y el crecimiento y el ritmo al que se van completando más y más novelas es impresionante. A mí la verdad, llevábamos un ritmo excelente que no se ha visto jamás, probablemente en fantasía, probablemente estoy exagerando, pero un ritmo que no estábamos acostumbrados, obviamente con experiencia de autores similares. Pero cuando pasó lo de las novelas secretas fue como una explosión totalmente. Entonces es importante, sobre todo si ustedes son aquellos que les gusta la idea de cruzar todas las referencias del Cosmer, donde es importante entrar. Además, esta es una guía para 2023 porque Brandon Sanderson tiene la barra de progreso del Archivo de las Tormentas número 5 en 88% el día de hoy, lo cual quiere decir que estamos perfectamente en calendario para tener el libro lanzado dentro de un año. Y va a ser un año impresionante porque todos, o por lo menos todos los que nos gusta leer a Brandon Sanderson, esperamos la conclusión del primer arco del Archivo de las Tormentas con muchísima emoción. Habiendo dicho esto, vamos a platicar de varias cosas. Primero, ¿dónde comienzo con el Cosmer? Esta es otra pregunta que han visto 15,000 veces respondida en diversos foros, en diversas preguntas. Por ejemplo, la más conocida, la más popular es Alex el Capo. Yo me acuerdo en mi video cuando no sabía ni quién era, decía, es un locutor. No, yo sé que no es un locutor. Y sí sé que es Twitch. El propio Brandon, vamos primero a lo que dice el propio Brandon. El propio Brandon en su web lo que dice es, ustedes pueden empezar con cualquiera de estas. Pueden empezar con Elantris, pueden empezar con el Aliento de los Dioses, pueden empezar con el Imperio Final, o pueden empezar con el Alma del Emperador. Lo cual me parece perfecto. De hecho, la idea de empezar con el Alma del Emperador es súper bonita porque es la única novela corta de Brandon Sanderson que ha ganado el premio Hugo, que es el máximo galardón de la ciencia ficción y la fantasía. Yo, en mi opinión personal, yo empecé leyendo Elantris. Yo creo que mucha gente les va a decir que se endroguen o que se aficionen a Sanderson con el Imperio Final. Yo la verdad comencé leyendo primero Elantris, que como sabemos hasta el momento no tiene la continuación que Sanderson ha planeado escribir, por lo tanto yo la sigo considerando autoconclusiva en su momento. Ya después hablaremos de La Sombra de Elantris, que es como un outtake, pero yo empecé leyendo Elantris. ¿Por qué empecé yo leyendo Elantris? Porque Elantris lo que tiene es que es un poco más parecida, por lo menos en tono, a fantasías más antiguas, y por lo menos si uno viene de una fantasía más clásica se va a dar cuenta cómo Sanderson nos introduce. Al fin y al cabo, Elantris es más como estilísticamente una fantasía más normal en el punto de vista cómo está seteada. Si bien hay gente que dice que Elantris es una novela que está bastante poco trabajada, una novela que tiene sus fallos, yo ahora no lo sentí así. Yo empecé a leer a Sanderson en el verano de 2014, es decir, hace casi 9 años, cuando recién se acaba de publicar Palabras Radiantes. A mí me llamaba mucho la atención Palabras Radiantes y El Camino de los Reyes porque tenían unos tochotes gigantescos cuando uno los veía y decía, esto se ve bueno, esto es como las clásicas grandes fantasías de hace 20 años, como el de Jordan, por ejemplo. Pero yo empecé por el principio, que fue Elantris. Y yo creo que Elantris es importante, pero también está la opción de que ustedes empiecen con Mistborn o el Imperio Final. Que el Imperio Final es como la mayoría de la gente se endroga, la mayoría de la gente se aficiona a Brandon Sanderson y está bien. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo le gusta tanto a la gente que le gustan los videojuegos Brandon Sanderson, y es mucho por quizá cómo Sanderson plantea su historia. Y este se parece mucho. Al fin y al cabo, Mistborn se nota mucho más el sistema de magia, donde A hace B. Y más allá de mis ideas personales sobre este tema, ustedes saben que tengo ideas personales sobre esto, el asombro que nos presenta Mistborn es súper bueno. Entonces,
una u otra, o también el aliento de los dioses. Yo de aliento de los dioses yo esperaría, y ahorita les voy a decir dónde yo creo que uno debería leer el aliento de los dioses, es importante. Pero es el Antes of Mistborn o el alma del emperador. El tema es que el alma del emperador yo creo que técnicamente está escrita por un nivel mucho más alto del resto de las novelas de Sanderson, quizá por ser novela corta, quizá lo pondría después con el Arcanum, pero bueno. Y ya por último, después de leer El Imperio Final, el primero, yo leí, ahora sí, El Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, número 1. Y yo la verdad leí hasta después las 2 secuelas de la trilogía de la trilogía original, o la Era 1 de Mistborn, el Imperio Final. Pero creo que como yo lo hice, tiene su sentido. Ahora, regresar a Mistborn para el 2 y el 3 está bien. Obviamente ya trayendo la experiencia y la complejidad mayor del Archivo de las Tormentas, me gusta más el Archivo de las Tormentas que Mistborn, obviamente. Pero yo creo que ustedes pueden leer, ya sea el Antes, el Imperio Final, y en el Imperio Final sí, ahora sí leer la trilogía primero, antes de entrar al Camino de los Reyes. Entonces, eso es la primera parte, es cómo empezar. Ahora, ¿cuál es un segundo principio súper importante para entender a Brandon Sanderson? Si ustedes quieren la experiencia completa del Cosmere, y si ustedes quieren entender y quieren cruzar referencias, y más ahora que en los últimos 2 años, desde las novelas secretas, desde la Era 2 de Mistborn, el Cosmere se está entrelazando mucho más. Lo que es súper importante es lean las novelas cortas. Sanderson tiene una costumbre de que suelta implicaciones gigantescas o revelaciones enormes sobre el Cosmere en las novelas cortas, como si nada, y las publica como, ah, sí, tengo una novela corta por aquí. Y ha pasado varias veces, por eso es importante que ustedes las lean. Ahora, ¿qué pasa con las novelas cortas? Es cuando las tienen que leer. Las novelas cortas y ciertas novelas las tienen que leer antes de ciertos libros. Hay una forma más fácil de hacer esto, que es lean los libros de Sanderson en orden de publicación, porque así lo va entrelazando. Pero lo que yo les diría es, quiero decirles cómo hay que fijarse. Entonces, primero, antes de novela corta, El Aliento de los Dioses, que es muy aparte, que también hasta el momento es autoconclusivo. El Aliento de los Dioses, que hasta el momento tiene poca influencia en el Cosmere, es importante leerlo antes de haber llegado a Palabras Radiantes. Y es imprescindible leerlo antes del Metal Perdido. ¿Ok? Entonces, eso es para el Aliento de los Dioses. Ahora sí, con las novelas cortas vamos a una que es una hecatombe de revelaciones importante, que es Mistborn, Historia Secreta. Las novelas cortas, por lo general, las vamos a dividir entre las que están en el Arcanum y las novelas cortas que están publicadas en el Archivo de las Tormentas. Mistborn, Historia Secreta. Es muy importante leerla una vez como una especie de coda o epílogo a la primera trilogía, la trilogía de la Era 1 de Nacidos de la Bruma, pero es imprescindible leerla antes de los brazales de duelo, y absolutamente necesario antes de El Ritmo de la Guerra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las revelaciones de Mistborn, Historia Secreta, tienen consecuencias que es probablemente la que más pegue dentro del Cosmere después. Y esta sí es importante que hasta estas puertas uno la haya leído. ¿Ok? Esa es una. En segundo lugar, una de las novelas cortas favoritas de Brandon Sanderson, del Arcanum, que me gusta mucho, es Sombras del Silencio en los Bosques del Infierno. Esta novela corta, o es más cuento que novela corta, bueno, es importante leerla antes de El Hombre Iluminado. Creo que es la única lectura, la más importante, yo creo, de las lecturas que uno debe leer antes de llegar al Hombre Iluminado, que es la última. Entonces, esa en particular es importante desde El Hombre Iluminado. Y la otra que me gusta mucho, que es la de Sexto del Ocaso, porque es la de los pájaros mágicos, por así decirlo, hasta el momento no tiene una influencia tan directa en la trama. Lo único es importante, si quieren cachar una referencia por ahí, leerla antes de El Ritmo de la Guerra. ¿Ok? Entonces, eso por las novelas grandes del Arcanum Ilimitado. También está la de Allomancer Jack. Allomancer Jack es en cualquier punto de la Era 2 de Mistborn está bien. Y creo que eso es lo importante. Arena Blanca está muy aparte. Arena Blanca tal vez antes de El Camino de los Reyes, probablemente, si quiere entender de un personaje, probablemente Arena Blanca sí. Y de esas son las de Arcano. Ahora, las del Archivo de las Tormentas. Primero, Danzante del Filo. Danzante del Filo está bien que la lean en su orden normal, entre Palabras Radiantes y Juramentada.
y Esquirla del Amanecer, que es una de las novelas importantísimas dentro de la idea del Cosmer, esa tienen que leerla obviamente entre Juramentada y El ritmo de la guerra, pero es imprescindible haberla leído para El hombre iluminado también, y para Yumi y El pintor de pesadillas. Ahora, hablemos de las 4 novelas secretas, o de las 3 que son del Cosmer. ¿Cuáles son las novelas que es importante haber leído para entenderlas al 100%? La primera, que es 3 en el Mar Esmeralda. 3 en el Mar Esmeralda. 3 en el Mar Esmeralda es importante haber leído Elantris y estar más o menos al corriente con lo demás. Para Yumi y El pintor de pesadillas, la más importante quizá es Esquirla del Amanecer. Y para El hombre iluminado, como les decía, Sombras del silencio en los bosques del infierno, pero también Esquirla del Amanecer. ¿Okay? Eso es, digamos, como lo que considero importante para poder cachar todas las referencias. Ahora, y la última sección de este video es cómo me ayudo yo para leer el Cosmer. Yo lo que uso mucho, y esto me pasa cuando leo, bueno, cuando viene un libro del archivo de las tormentas, es yo me ayudo leyendo una web que se llama copperminds.net. Los chicos de Cosmere.es tenían un proyecto de traducirlo. Yo no sé cómo vayan con eso, no me he fijado. Pero creo que es buena idea, si leen en inglés, repasarlo. A mí, yo soy mucho de leer wikis antes de leer libros de fantasía con world building complejo. Por ejemplo, yo no sobrevivo leyendo Malaz en la wiki, definitivamente. Pero acá es súper importante que cuando tengan dudas, entren a coppermind.net y ahí vean las dudas que tengan. Aguas, que todo tiene marcas de spoilers, entonces se pueden spoilear muy fácilmente. Estas, amigos, son mis ideas, estos son mis tips personales para el Cosmer, sobre todo si ustedes lo que quieren es empaparse de la experiencia completa. Cuéntenme por favor cómo van con ello ustedes, cuéntenme cómo han leído el Cosmer hasta el momento, cuáles son las novelas, tanto cortas como las generales, que ustedes consideran lo más crítico de leer en el Cosmer, y así intercambiamos opiniones. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima.